buenos días. Da inicio a la sesión de resolución pública presencial a puerta cerrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha. Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes en este salón, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal. Es la cuenta, magistrada. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Secretario, por favor, tome la votación. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con 3 proyectos de resolución. El primero de ellos, relativo a los juicios identificados con las claves JDC 29-2020 a JDC 32-2020, acumulados, promovidos por Marta López Angulo, regidora de Salud, Cristóbal Castro Dávila, regidor de Obras Públicas, Ana Cruz Pacheco, síndica municipal, y Gaspar Pacheco Mendoza, regidor de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Ayotzintepec, Oaxaca, a fin de impugnar del presidente municipal del citado ayuntamiento la violación a sus derechos político-electorales de ser votados en la vertiente del desempeño y el ejercicio del cargo. En el proyecto se propone sobreseer los juicios ciudadanos, toda vez que los actores presentaron de manera individual escritos en donde expresan su voluntad de desistirse de las demandas incoadas. En ese sentido, mediante acuerdo de 19 de noviembre, el magistrado instructor señaló fecha y hora para llevar a cabo las diligencias de ratificación, determinación que fue notificada a los actores por conducto desautorizado, sin que hubieran comparecido, haciendo efectivo el apercibimiento que señala el artículo 11, numeral 1, inciso A, de la Ley de Medios, en el sentido de tener por desistido a los actores de sus escritos de demanda. El segundo proyecto es referente al juicio ciudadano identificado con la clave JDC 90-2020, promovido por Mónica Belén Morales Bernal, quien se ostenta con el carácter de regidora de Equidad de Género del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en contra de la presidenta municipal y diversos integrantes del referido ayuntamiento por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa, así como la presunta violencia política por razón de género. En el proyecto, en primer término, se propone sobreseer el agravio relativo a la omisión de convocar las sesiones de cabildo, al actualizarse la causal de cosa juzgada. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar fundado el agravio relativo a la privación de presidir la comisión municipal de su área, así como de integrar el resto de las comisiones vinculadas a su regiduría, porque si bien las responsables refieren que se le asignaron comisiones el 1 de enero de 2019, no acreditan que la actora esté integrando dichas comisiones, ni tampoco desvirtúan la omisión de convocarla a las mismas. Respecto al agravio relativo a la negación de las responsables a proporcionar la información de las áreas pertinentes para el adecuado desempeño de sus asuntos, se propone declararlo parcialmente fundado, lo anterior, porque sí es un hecho reconocido que la actora es regidora del referido ayuntamiento y, en consecuencia, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal, le asiste el derecho de vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas en materia municipal. Por otra parte, se propone calificar de fundado el agravio concerniente a la omisión del pago de dietas, toda vez que la autoridad responsable admitió que se le dejaron de pagar a la actora, ya que ésta dejó de asistir a realizar sus funciones como regidora. Sin embargo, no aportó prueba que desvirtuara la pretensión de la actora, ni tampoco acredita que exista un proceso de revocación de mandato de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para que el Cabildo asumiera la determinación de dejar de pagarla a la recurrente. En consecuencia, se propone condenar a la presidenta municipal al pago de las dietas. Así también, se propone declarar existente la violencia política por razón de género, por lo que respecta a la presidenta municipal. Ello
pues a pesar de que este tribunal ha emitido resoluciones en diversos expedientes, teniendo por acreditada la obstaculización por parte de la citada autoridad de no convocar al actor a sesiones de cabildo, esta no ha dado cabal cumplimiento a lo que se le ha ordenado en las referidas ejecutorias, actualizando con ello la repetición del acto reclamado. Pues de auto se advierte que la presidenta municipal incurrió en conductas omisivas que se traducen en impedimentos materiales para que la actora desempeñe el cargo, y que van dirigidas a privarla de la oportunidad de ejercer su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. Así, en el proyecto se tienen por colmados los 5 elementos que establece el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, por lo que se proponen diversas medidas integrales de reparación a su favor. Finalmente, expongo el tercer proyecto, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 123-2020, promovido por Osvaldo García Jarquín, en contra del acuerdo de 13 de noviembre pasado, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimientos Contencioso Electoral del Instituto Electoral Local, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 01-2020, por el que se determinó improcedente la solicitud de desahogo de pruebas del actor. En el proyecto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que el acuerdo controvertido no causa un perjuicio real, directo e inmediato a los derechos del actor, al ser un acto procedimental que, por sí mismo, no materializó ninguna afectación. Porque contrario a lo aducido por el actor, el respeto al debido proceso no puede ser considerado como un derecho sustantivo para efectos de la procedencia del juicio de control constitucional electoral, ya que es precisamente a través de tal principio, entre otros, que se logra su consecución, vigencia y efectividad, constituyendo solamente herramientas para su protección previas al acto privativo de la autoridad. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, tiene el uso de la voz el magistrado Raimundo Wilfrido. Sí, gracias, presidenta. Voy a mencionar desde este momento que voy a votar a favor de los JDC, de los proyectos de JDC 29 y 123 de este año. En lo que respecta al JDC 90 de este año, ahí únicamente me aparto de esa parte donde se condena, donde se tiene por configurada la violencia política por razón de género, y también donde se ordena a la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas a pagar las dietas. Esto por congruencia a diversos criterios que he sustentado en este pleno, en otros expedientes que se han tramitado por la misma actora y contra la misma autora responsable. Respecto de lo demás, estoy a favor. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, si ya no hay más comentarios, le pido al secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. En los términos como lo manifesté ahorita en este momento. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, siendo que respecto del proyecto JDC 90-2020, el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez ha anunciado un voto en contra únicamente respecto a tener por configurada la violencia política por razón de género y el pago de las dietas ordenadas. ¿Cuánto, magistrado? En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 29-2020 y acumulados, Ayotzintepec se resuelve. Primero, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 29-2020, JDC 30-2020, JDC 31-2020 y JDC 32-2020, y acumulados en términos del presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 90-2020, San Jacinto Amilpas se resuelve. Primero, se sobresee de los actos
precisados en el apartado cuarto de esta resolución. Segundo, se declara fundado el agravio consistente en la omisión del pago de dietas a Mónica Belén Morales Bernal, regidora de Equidad y Género, y se configura la violencia política por razón de género por parte de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en contra de la actora, en términos de la presente resolución. Tercero, se ordena a la presidenta municipal y demás integrantes de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, realicen los actos de los efectos de la sentencia. Cuarto, se ordena a las autoridades vinculadas de incumplimiento a dicho fallo. Remítase el expediente a la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz a efecto de dar cumplimiento total e íntegro a la sentencia y demás determinaciones. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 123-2020, permítame. ¿Me faltó alguna nota, secretario? ¿La última? Ajá. Tengo la 4. Esta es de San Jacinto. Okay. En el juicio, gracias, secretario. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 123-2020, Oaxaca de Juárez, se resuelve. Único, desechar la demanda. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 10:19, se da por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias.